aquí estamos con la segunda parte de este vídeo anterior, que os dejo ahí la tarjeta en la esquina si no lo habéis visto. Vamos a hablar de las formas superlativas de los adjetivos. Y bueno, si habéis visto un vídeo ya parecido de este canal, también te sirve porque vamos a utilizar frases distintas y tal, y el vocabulario te puede servir de algo fijo. Que veáis el vídeo. Yo qué sé. Superlative. Cuando queremos decir que algo es superior a los demás, I'm the best fighter ever. colocamos a la expresión el o la más delante del adjetivo, el más grande, la más pequeña, el más difícil, etc. En inglés se hace esto también con the most, pues por ejemplo, the most difficult, the most beautiful, the most important. Pero los adjetivos cortos que tienen solo una sílaba o dos que terminan en Y no se les coloca the most, o sea, el más delante, sino se le añade st al final de la palabra. My dog is the cleanest. Clean, the cleanest. Mi perro es el más limpio de todos. You are the biggest person in your family. Tú eres la persona más grande de tu familia. Big, the biggest, el más grande. Charlie's brother is the ugliest boy in the class. El hermano de Charlie es el chico más feo de la clase. Es el más feo de todos. Ugly, the ugliest. Y aquí tenemos la tabla de cómo se forman los superlativos de los adjetivos cortos, pues clean, the cleanest, long, the longest, loud, the loudest, quiet, the quietest, straight, the straightest, strong, the strongest. Esto simplemente les añadimos est y otra vez vemos aquí lo del doble consonante, ¿no? Duplicamos la consonante cuando es un adjetivo que termina en una vocal, una consonante. Entonces doble G, doble T, doble N, in the biggest, the fattest, the hottest, the thinnest. Y los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y, pues curly, dirty, easy, funny, happy, hungry, thirsty, pues le quitamos la Y y colocamos I latina est al final para formar the curliest, the dirtiest, the easiest, the funniest, the happiest, the hungriest, and the thirstiest. Bueno, y aquí tenemos un poco de grammar help, ¿no? Algunos adjetivos que son irregulares, la forma superlativa, pues good, bad y far, bueno, malo y lejos, pues se dice el mejor, el peor y el más lejano, the best, the worst, the furthest, que son un poco más extraños. Pues muy bien, vamos a ver una serie de traducciones como siempre. Voy a decir una frase en castellano y voy a decir la frase en inglés 2 veces. ¡Ja! Él es el alumno más alto de la clase. He is the tallest student in the class. He's the tallest student in the class. ¿Crees que tu equipo es el mejor de la liga? Do you think your team is the best in the league? Do you think your team is the best in the league? No se me da muy bien lengua, pero no soy el peor de la clase. I am not very good at language, but I'm not the worst in the class. I'm not very good at language, but I'm not the worst in the class. El mes más frío del año en España es enero. The coldest month of the year in Spain is January. The coldest month of the year in Spain is January. Educación física es la asignatura más fácil. PE is the easiest subject.
PE is the easiest subject. David es mi amigo más callado. David is my quietest friend. David is my quietest friend. Ese fue el día más feliz de mi vida. That was the happiest day of my life. That was the happiest day of my life. Esta es la silla más incómoda del mundo. This is the most uncomfortable chair in the world. This is the most uncomfortable chair in the world. WhatsApp es la app más popular del mundo. WhatsApp is the most popular app in the world. WhatsApp is the most popular app in the world. Creo que historia es la asignatura más interesante que hago. I think history is the most interesting subject I do. I think history is the most interesting subject I do.